Perdonar lo imperdonable. Hay mujeres que no soportan el silencio, alzan su voz con dignidad, pero no lo hacen para agredir, lo hacen para absolver a sus victimarios. Hoy en Calladitas no somos más bonitas hablaremos con Sandra Gutiérrez, visitándola aquí en Villavicencio, departamento del Meta, en Colombia. Sandra Gutiérrez es empresaria, es víctima del conflicto armado. 23 años después de su secuestro, protagoniza historias de reconciliación que superan todo lo que conocemos acerca del perdón. Sandra, bienvenida a Calladitas no somos más bonitas. Qué grato tenerte aquí hoy. Muchísimas gracias, Consuelo, por la invitación. Hicimos un breve recuento de lo que ha sido tu historia, pero nos gustaría escucharla de tu voz. Y como lo decíamos, han pasado 23 años. Como tú dices, han pasado 23 años y en 23 años también la historia va haciéndose más pequeña. Ya no hay un contenido más profundo porque las heridas van sanando y se van hermoseando esas cicatrices que han quedado. ¿Qué te puedo decir? Hace 23 años estuve sometida a secuestro, pasando por una circunstancia que ningún ser humano debería pasar. Y en el caso mío, pues fui sometida a unos vejámenes innombrables a estas alturas de la vida, pero que han sido, por fortuna, superados. ¿Qué me quedó de una experiencia tan fuerte, tan denigrante? Primero, entender hasta dónde fui desdignificada desde mi punto de vista de ser mujer. Pero también tengo que decir que me ayudó toda esta experiencia tan negativa y tan dolorosa a ser un mejor ser humano de mí misma. ¿Qué ha sido lo más difícil? Ver los ojos de uno de mis captores cuando él me abraza. Llorando me abraza, nos abrazamos, porque el momento fue de esa forma. Sí fue un poco duro tener ese contacto físico, pero también entiendo que fue un diseño de Dios para ese momento, porque Él sabía lo que yo necesitaba y necesitaba romper ese obstáculo del contacto del cuerpo con mi agresor. En mi proceso particular, porque pueden haber otros procesos que también válidos y de más rapidez, fue pasar un periodo de tiempo para poder asimilar y entender, aceptar, aceptación. Fue la aceptación de lo que pasó conmigo, que no debió pasar, que nunca le debe pasar a nadie, pero que sobre todo yo no tenía la culpa, porque hasta ese momento yo sentía que tenía la culpa de las agresiones físicas de las que yo fui víctima. ¿Cómo fue ese momento del primer encuentro con el secuestrador? Estábamos en una actividad comunal y yo empecé a notar que un hombre con cachucha, cada vez que yo iba a llegar al sitio donde él estaba, él se escabullía, como que se iba para otro lado, como que si yo iba cerca se bajaba la cachucha. Era como esa situación ahí extraña, y al intendente que acompañaba a ese grupo, yo le dije, tan raro, mire, ese muchacho ya que está recogiendo esa agua y cada vez que yo me voy a arrimar como que se me corre, se baja la cachucha, ¿será que no quiere estar aquí? Y él me dijo, pues ni idea. Le dije, voy a ir a preguntárselo clara y directamente. Y me fui para allá y él efectivamente estaba recogiendo una agua en una llave bajita, y yo me acerqué, y cuando me acerqué ya no había para dónde coger el tipo, y él levanta la cara. Y cuando levanta la cara yo inmediatamente lo reconocí. Y yo le dije, muchacho, ¿qué es lo que le pasa? Que yo lo veo como incómodo trabajando, ¿no quiere estar aquí? Y él me dijo, no, yo le voy a decir al intendente que me lleve a otra parte a hacer mi servicio social. Yo inmediatamente le dije, venga, ¿por qué no dejamos la bobada? Yo sé quién es usted y usted sabe quién soy yo. Y le tengo una buena noticia. Yo a usted y a ellos ya los perdoné. Borrón y cuenta nueva, vamos a trabajar y vamos a sacar esto adelante. Él me dijo, con lágrimas, no es que me parece estarlo viendo, yo ni ellos merecemos su perdón, señora. Y él se puso a llorar, y fue un momento donde, no sé, eso fue como un impulso, bueno, yo pienso que Dios nos empuja al abrazo. Y ese es el momento donde hacemos ese acto de perdón legítimo entre dos personas que se habían hecho daño, o él me había hecho daño a mí, él me propinó el daño a mí, ¿sí? Y yo tenía el deber de perdonarlo. ¿Por qué? Porque yo ya había empezado un proceso con Dios de venga, vamos a poner eso en orden. ¿Y se ha vuelto a contactar con esta persona? Se le hizo una ruta de reintegración. A esta persona se le dio trabajo en la empresa, se le apoyó para que pudiera en el SENA
hacer una especialidad de las que el SENA ofrece. Cuando la terminó y fue muy bueno, se le dio un capital semilla y él con eso hizo su emprendimiento, le ha ido muy bien. Fíjate, se casó con una persona que había estado en el bando contrario entre la guerra, tienen una bonita familia, de vez en cuando nos hemos hablado. ¿Y cómo dio ese paso? Yo pienso que Dios hace las cosas de forma perfecta. Cuando digo que Dios hace las cosas de forma perfecta, tengo que decir que fue ese momento de ese encuentro que ya venía acompañado de un evento específico y fue escuchar las palabras de mi madre cuando mis hermanas estando hablando de mí muy mal, que no estaban diciendo mentiras, siempre lo digo. Ellas estaban diciendo la verdad, pero pues eran cosas feas pero reales, con relación a las conductas que yo tenía con mis hijos, con mi esposo y con ellos mismos. Y yo esperando que mi mamá saliera a la ofensiva, porque ellas no sabían que yo estaba escuchando la conversación, mamá se voltea y les dice: cállense la boca, no hablen más así de esa muchacha. Ni ustedes ni yo le hemos preguntado qué le pasó en ese secuestro, nos hemos quedado calladas. Lo único que les digo, hijas, es que ella tiene el cuerpo, la cara y la voz de mi hija, pero esa no es mi hija. A mi hija esos bandidos me la mataron. Ese fue el momento en que Dios utilizó para removerme en el corazón, en la conciencia. Fue un momento tan fuerte, Consuelo, que yo sentí en ese instante que yo era peor que los secuestradores, porque ellos a mí no me conocían y me habían dañado. Pero yo conocía a los míos y los estaba dañando. Eso no me hacía mejor persona. Realmente yo me sentí en ese momento terrible. Y es cuando yo voy a mi lugar secreto, mi casa, me tiro al patio, lloro, peleo con Dios y le digo: hagámoslo a su manera. Me doblegó. Pero si me quedaba algo de soberbia, de ira, de frustración, de amargura, lo conjuré en la mañana siguiente en el desayuno, cuando yo me levanto como si nada hubiera pasado en el mundo, como si esos 11 años de tortura a mi familia hubiera sido así nomás, y me levanto a hacerle el desayuno a mis hijos y los veo como mi esposo y mis hijos, Dios, ellos hacían todo para que yo no me molestara, era una cosa tan tensa y yo les serví como si nada, como que aquí, venga, este paréntesis y ya todo si no ha pasado nada. Hasta que mi hijo Juan muy valientemente me dice: mamá, ¿te puedo decir algo y no te pones brava? Mire, ya tenía que asegurar. ¿Te imaginas cómo serían mis formas? Qué vergüenza con ellos, qué dolor en mi corazón esos tiempos que perdí con mis hijos. Y yo le dije: no, dime, tranquilo. Y el niño me dice: mamá, ahora que has vuelto, ¿no te vuelves a ir? Y te cuento que todavía me quiebran esas palabras. Claro. ¿Por qué? Porque ¿te imaginas cómo sería yo para que ese hijo reconociera que esa madre había llegado apenas después de 11 años? Durísimo, durísimo. ¿Cuántos años tenía él? No, él era un niño pequeño. Juan David tendría en ese momento 14, 15 años. Era un adolescente. Un adolescente que estaba en el pleno momento de tener que lidiar con una mamá hecha pedazos, fraccionada, en lugar de estar lidiando con otros temas. Claro. ¿Y qué le contestaste en ese momento? No, pues yo le dije: te prometo que no me vuelvo a ir. Y lo abracé y lloramos. Y fue un momento muy íntimo de nosotros. Pero el punto mío es: ¿hasta dónde justificamos que porque tú me trataste mal, yo te trate mal y nos rompamos y nos sigamos rompiendo? Pero ¿por qué? ¿De dónde nos llega ese pensamiento tan equívoco que si tú me rompes y yo te rompo, con eso vamos a subsanar? Y no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor, el daño que le estamos haciendo, la afectación que irradiamos a los demás. Claro. Entonces es una cadena de destrucción tan fuerte que uno dice: venga, hoy volteo a ver allá y digo: Señor, tuviste mucha misericordia. ¿Tú te imaginas que hubiera pasado algo en el mundo? Porque pueden pasar, y que yo te estuviera contando: y mi hijo murió y no pude pedirle perdón, no nos pudimos perdonar. Terrible. ¿Cómo viviría esta mujer?
con la misericordia de Dios, pero es ver la gracia sobre gracia que Dios ha tenido y la misericordia para conmigo. A partir de ese momento, ¿cómo empezaste a construir ese camino de perdón? El servicio, me dediqué a ayudar desde mi organización, desde mi empresa, a ayudar a otros a hacerse profesionales, a ayudar a otros en procesos. Y bueno, Dios me puso algún día aquí mismo en Villavicencio, en una situación de comunidad, me hice elegir presidenta de una junta de acción comunal en una vereda aquí que queda muy barrio de Villavicencio, Meseta se llama, queda aquí mismo a unas cuadras. Y empecé el servicio ahí. Empecé a hacer una construcción social, a organizar territorio, a ordenar, a ayudar a la gente, a tratar de que ellos también tuvieran dinámicas de vamos a tratarnos de otra manera y a tratar de unir territorio porque estábamos muy dispersos y había muchos conflictos absurdos. ¿Qué de tu crianza o de tu historia familiar te marcó? ¿Algún suceso que esté todavía en tu mente? Algo que quiero regalarle a los que me escuchen. Mi mamá teniendo una escolaridad de segundo de primaria y haciendo cosas muy sencillas en casa, en cuanto a que para recoger dinero ella lavaba ropas ajenas, planchaba, vendía alimentaciones y criaba una familia muy grande de 8 hijos y unos hermanos que estaban a cargo de ella. Ella siempre fue muy inquieta por que nos educáramos. Yo recuerdo que ella nos compró una enciclopedia llamada la Enciclopedia Ilustrada Cumbre y la pagaba a cuotas con lo que iba lavando ropas. Un día ella me colocó a mí a leer la enciclopedia, unas páginas de la enciclopedia, yo la leí y cuando terminé la lectura me dijo, hija, yo no entiendo nada de lo que usted me dijo, explíqueme. Y pues era mi mamá, yo no podía decirle mentiras ni nada, entonces me tocó releer y explicarle en lo que yo podía entender. Y fíjese que ese ejercicio me fue cultivando a mí el tema de que lo que leía debía entenderlo. Mi mamá fue una mujer que yo la vi muy sufrida en sus trabajos cotidianos para que nosotros fuéramos alguien en la vida. Y a mí siempre me hizo sentir especial. Positivo, yo pienso que las formas como mi mamá, en su sencillez, quiso lo mejor para mí en la parte de educarme. De verdad que yo sí aprendí el valor de la educación, es lo que puedo heredar. Mi papá me enseñó la fuerza y la fortaleza de ponerle la cara a los problemas que se me presentaran en la vida. ¿Te han impuesto la ley del silencio? ¿Alguna vez has tenido que me tocó? Y en ese momento, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el sentimiento? De hecho, me la han impuesto y yo la he impuesto. ¿Ah, sí? Claro que sí, es una generación de violencia, pero cuando a mí me la impusieron, yo inmediatamente reaccioné y le dije no lo haga, porque está mal, es un acto muy violento, muy agresivo. Es hacer a través del silencio, romperme y no lo quiero de esa forma y no se lo voy a permitir. Pero cuando yo lo hice porque llegué a un momento en que entendí que no habían palabras para hacer entrar en situación a esa persona que entendiera realmente que yo necesitaba que él entendiera. Entonces la impuse, duró como media hora y ya no me aguanté más. Yo soy muy hablona. Bastante extensa la ley de silencio. No me funcionó, me la castigaba fui yo. ¿Qué parte de ti has tenido que en algún momento de tu vida esconder para encajar? Esto lo hago yo hoy día muy repetitivamente con mamá y papá. Son personas muy adultas y ellos ya tienen unas ideas muy arraigadas y a mí me toca a veces tragarme sapos feos con ellos para no herirlos, no molestarlos y en relación a que yo honro el obedecerlos y honrarlos. Entonces ahí me trago muchos sapos, más que todo con mis padres. Sandra, ¿qué perjuicio social te ha dolido más? Cuando yo era adolescente, ya casi para terminar mi bachillerato o a mitad de bachillerato, se me ocurrió decir que yo quería estudiar en la universidad, una carrera profesional, y fui objeto de matoneo, que llaman hoy día, burlas las llamábamos en ese momento nosotros. Y esas burlas decían que yo por ser pobre no podía pensar en estudiar, sino saber hacer oficios bien para ser una buena sirvienta. Y eso era socialmente aceptable en esa época.
¿Y las burlas venían de parte de De la propia familia, de los parientes ricos. Es una cosa paradójica, no me molesta. Me dolió mucho tiempo, sí. Pero yo sentía que yo podía más. Ser profesional era un sueño oculto en mi corazón. Y un sueño que yo dije, no, ya no se cumple. Ya no va. Eso no va a pasar en mi vida. Sin embargo, he de decir que en agosto del año 2019 me llama la rectora de la Universidad del Meta, de la Corporación Universitaria del Meta Unimeta, la doctora Leonor Mojica Sánchez, y me dice que me quiere ayudar a cumplir un sueño que yo creo que ya no es posible cumplir. Y le dije, ¿cuál, doctora? Me dijo, te voy a otorgar una beca del 50% para la carrera que tú elijas en esta universidad. Y yo le dije, ¿en serio, doctora? Me dijo, sí. Le dije, listo, doctora, acepto, yo quiero estudiar Derecho. Y ella me dijo, listo, puedes empezar entonces el otro semestre. Y dije, no, doctora, si usted me da el regalo, me lo da ya. Y así fue como yo empecé la carrera de Derecho en el segundo semestre del año 2019 y me he graduado ahora el 22 de agosto de este año, del 2025. Y fue una carrera limpia que saqué con un muy buen promedio académico y que logré cumplir mi sueño. Me di cuenta que los sueños no tienen caducidad y que la edad es solamente un número. Sandra, cuando te llamaron a hacerte la oferta, tú me dices que era un sueño de niña. Sí. ¿Qué pasaba con ese sueño? ¿Seguía por allá escondido? ¿Lo habías pensado o eso ya no se puede? Yo había hecho como una transferencia del sueño. Todos mis hijos profesionales, amigos, jóvenes que se acercaban a la empresa y que de pronto los veía con dificultades para hacer sus carreras, yo les apalancaba y les ayudaba para el semestre, les aportaba para que pudieran ser profesionales, porque es algo que vengo haciendo desde hace más de 20 años, de ayudar a personas que quieren sacar una carrera adelante pero no tienen posibilidad económica. Yo les apalanco procesos económicos para que puedan llegar al objetivo, y lo que deben devolverme es que hagan lo mismo con otras personas. Porque me parece que los profesionales, ahora que yo lo soy, tenemos la responsabilidad de ayudar a que otros se profesionalicen y no se pierdan muchos cerebros por falta de dinero. Me parece que es el desperdicio que como sociedad no deberíamos permitir. ¿Qué tal fueron esos años de carrera? ¿Qué te marcó así como...? Espectacular. Espectacular, Consuelo. Yo me di el champú gracias a que me empujó mi hijo mayor, Iván Mauricio, el arquitecto, y me dijo, mamá, haga la carrera diurna. Y yo hice mi carrera diurna. Me di la pela. ¿Más tiempo, más compromiso? Sí, total. Y yo pues me hice el propósito. Primero estaba haciendo lo que yo quería. O sea, para mí levantarme cada día, hacer mis clases, a recibir mis clases, para mí era una chiquiaventura, era algo delicioso, me parecía genial. Los debates, las preguntas, aprender, para mí fue una emoción. Para mí la carrera fue algo precioso, y haber estado con todos esos compañeros jóvenes era como tener un montón de hijos académicos a los que yo podía ayudar también en sus procesos y como orientar, porque los muchachos tienen sed de aprender, y a veces la docencia, la universidad, el claustro como tal queda corto a las expectativas que ellos necesitan, y de alguna manera yo iba supliendo. Claro, para algunos sería la zapa, me imagino, pero son más los que me agradecen que los que despreciaron la ayuda que yo ofrecí. ¿Cómo es esa conversación con sí misma? He aprendido qué es la felicidad. He aprendido que la felicidad ya no está afuera, está dentro de Sandra. Es mi responsabilidad, la de Sandra. Ya sé que la felicidad no me la da esta planta, no me la da algo que se comporte valor dentro de este mundo. La felicidad está en que Sandra pueda hacer uso de sus libertades, en la legítima libertad que corresponde a la no transgresión de lo de los demás. Ya puedo hablar de mis emociones sin sentirme cuestionada o debilitada. Ya no tengo que demostrarle nada a nadie. Ahora mi competencia es conmigo misma. En este momento que ya la conversación es diferente, miras hacia atrás y ¿qué le dices a Sandra? Estaba muy desenfocada. Estaba lejos, vivía por el que dirán, vivía por lo que el otro pensara, vivía por los cuestionamientos, siempre endilgándome las culpas que no me correspondían, porque la formación, digamos, en mi crianza y la mismo bagaje social que uno mueve, siempre estamos queriendo asumir los temas álgidos e inasertivos
con una justificación, como si hubiera la necesidad de justificarnos, como lo último que tenemos que hacer para poder justificarnos, para poder ser aceptados. Como pidiendo permiso. Exactamente, y buscando aceptación. Porque así era la formación, o fue la formación que yo recibí. Yo sé que no fue de mala fe. Al final del día nadie tiene un manual. O bueno, manual existe, lo que pasa es que no lo volteamos a ver. Manual para ser buen padre, buen hijo, buen esposo, buen amigo, buen ser humano, buen trabajador, buen patrón. Eso existe, eso sí existe, Consuelito. Y te dejo este regalo y esta perla para su merced los que nos escuchan. El manual se llama la palabra de Dios. ¿Tenemos la suficiente humildad para llegar al libro y leerlo y comprenderlo? ¿Cuál es tu relación hoy en día con el miedo? Aprendí a que mi libertad es directamente proporcional a la superación de los miedos. Cuando entra miedo en mí, afronto. Y al mal paso, a darle prisa. ¿Qué sueñas para las mujeres de esta región que han sido silenciadas por el conflicto? Hay que tener valor, mujeres. Hay que tener valor, hay que seguir adelante, hay que usar ese dolor como esa fuerza y ese motor para poder hacer un constructo social. Hay que meternos en el cuento porque nosotras somos las que nos hemos quedado con los vientres secos. A nosotras son las que nos han matado nuestros hijos paridos de nuestras entrañas, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Y somos nosotras las que podemos hacer un cambio real y decir que hay que creer en Dios aunque la vida duela. ¿Cómo está la empresa? La empresa continúa, ya fue heredada, transferida a mi hijo mayor arquitecto. Se sigue trabajando en procesos con desmovilizados en lo que se nos hace posible. Si tú quisieras darle una recomendación, consejo, como lo queramos llamar, a mujeres jóvenes. Aprender a reconocerse en sus fortalezas y sus debilidades desde adentro. Mujeres, hay que seguir apostando a la paz. No olvidemos que nosotras somos las dadoras de vida. Cada vez que un muerto cae en este país o en el mundo, es el vientre de una madre el que se seca. Que el dolor sea la fuerza que encontremos para poder seguir construyendo vida. Que la mujer sabia edifica la casa, edifica el barrio, edifica la ciudad, edifica el departamento, edifica el país y edifica el mundo. Que dejemos de perder tiempo en discusiones bizantinas, porque hay mucho trabajo por hacer y necesitamos las manos de todas construyendo un país en paz, por el bien de nosotras y de nuestros hijos, porque al final, vuelvo y repito, cada vida sale del vientre de cada una de las mujeres que tiene la bendición de traer un hijo al mundo. Creer en Dios aunque la vida duela y perdonar lo imperdonable, porque esa es la ruta, ese es el camino. Fue muy grato realmente tenerte en esta entrevista. Cada vez que conversamos contigo es realmente gratificante. Digamos que en cada momento, con cada conversación hay un aprendizaje, y qué bonito tenerte aquí en Calladitas No Somos Más Bonitas. Muchas gracias por la invitación, Consuelo, y de verdad que siempre estaré a la orden desde que se trate de construir.